Bien, mis hermanos, pues vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Después de esta motiva inauguración de nuestra escuelita bíblica de vacaciones, es momento de también recibir nosotros la palabra de nuestro Dios. ¿Alguien puede decirnos cuál es el título de esta escuelita bíblica de vacaciones? Tesoros escondidos, ¿verdad? Lo hemos visto por muchos lados y esa es la idea, que pueda quedársenos bien grabados el título, Tesoros escondidos. Y para nuestros pequeños hay muchas cosas que ellos aún no saben o no caen en cuenta de las cosas y es por eso que se les enseñará. Pero para nosotros como adultos hay tesoros también escondidos, pero otros que ya han sido revelados para nosotros. Así es que quiero iniciar haciéndoles una pregunta, mis hermanos, esas preguntas polémicas. Y sé que ¿cuántos de aquí tememos a la muerte? Yo creo que la mayoría de aquí sabemos que cuando partamos de este mundo estaremos con nuestro Señor, pero decimos, si me puedes aguantar un poquito más, Dios, pues no lo voy a despreciar, ¿verdad? El ser humano generalmente tiene miedo a la muerte, y esto porque creemos, o creen más bien, que es el fin de todo. Nosotros sabemos que no es así, por el contrario, es el inicio de algo maravilloso, algo inexplicable, algo que solo podemos imaginar. Y hoy no te vengo a predicar de la muerte, pero quiero preguntarte esto y te pregunto esto porque sí, sé que es muy cliché, pero ¿qué sucedería si hoy tú y yo partiéramos o muriéramos? ¿Qué sucedería? ¿Qué legado sería el que tú dejarías a tus generaciones? Y de eso hablaremos en esta tarde. Veíamos, ¿no? Tesoros escondidos. Y un tesoro regularmente es invaluable, ¿no? Cuando los piratas, se nos cuenta, buscaban los tesoros, pues era con la finalidad y la esperanza de que iba a haber algo oro o que iba a haber muchas joyas. Así nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender en qué tenemos que atesorar. ¿Cuál será nuestro paso por la tierra? ¿De qué manera impactará? La Biblia nos dice que no atesoremos en la tierra, sino en el cielo. Piensa en esto. ¿Cuál sería tu tesoro cuando llegues al cielo? Porque eso es innegable. Todos en algún momento partiremos. Eso es una realidad. Pero imagínate esta escena, ¿no? Tú llegas con Dios y te dice Dios, a ver, ponle ahí tu nombre, Sergio. ¿Cuál fue tu mayor tesoro? Algunos podrían decir, pues mi mayor tesoro fue que dirigí una escuelita bíblica de vacaciones y a muchos niños se les compartió la palabra de Dios. Muchos niños tuvieron estas enseñanzas del temor de Dios, del amor de Jesús y que tienen que honrar a sus padres, que tienen que obedecer y que tienen que saber que Cristo los amó tanto. Algunos pudieran decir ese es su tesoro. Algunos pudieran decir, pues dirigí una campaña de evangelización para compartirle a la gente que Jesús los amaba, que Jesús estaba con ellos. Algunos pudieran decir, pues siempre que puedo ayudo al necesitado. Y algunos otros podrán decir, pues todos los domingos guié a la congregación a adorar a Dios con mi instrumento, con la predicación, con la dirección, planeando eso, planeando aquello. Y tal vez Jesús nos la dará por válida, ¿no? Porque dice la palabra que no atesoremos en la tierra. Pero imagínate que fuera por el contrario. Qué diferente sería que algunos llegaran y dijeran en el cielo, que le dijeran a Dios, pues mi más grande tesoro, Dios, fue mi carrera universitaria. Y mira, me gradué con honores. Mi más grande tesoro fue una casa llena de lujos. Mi más grande tesoro fue el puesto de trabajo que alcancé. Llegué a ser gerente nacional de cierta marca o de cierta empresa. O mi más grande tesoro fue tener muchos carros y mucho dinero. Y qué triste sería esto, porque ojo, no quiere decir que esto que estoy diciendo esté mal, claro que no. Pero tenemos que aprender en dónde estamos poniendo nuestra atención. Porque Dios tal vez nos vería y nos diría, está bien, todo eso que tú hiciste, todo eso que tú lograste es muy bueno. Pero ahora en la eternidad, ¿qué impacto tiene? Y yo les hago esta pregunta, hermanos. ¿Todo lo que nosotros estamos atesorando aquí en la tierra tiene efecto eterno? ¿Tiene efecto con nuestro Dios? Y es por eso que voy a hacerte un ejercicio rápidamente y voy a decir nombres de personas y quiero que ahí en tu mente pienses en dos cosas. Un impacto positivo o un impacto negativo.
Y solo voy a dar el nombre, ni siquiera voy a dar contexto, ni siquiera voy a decir quién fue, ni siquiera voy a decir nada. Solamente tú en tu mente piensa si es positivo o negativo. Ahí les va el primero. Nelson Mandela. Ahí que ya les dije, cada quien piense si es positivo o negativo. El segundo, Martín Lutero. El tercero, Martin Luther King. El cuarto, Albert Einstein. El quinto, Adolfo Hitler. El sexto, Osama Bin Laden. El séptimo, Caro Quintero. Y el octavo, Saddam Hussein. Cada uno tendrá un pensamiento, pero creo que, y estoy seguro que todos podemos coincidir en que en los primeros cuatro tuvieron un impacto de alguna manera positiva en la tierra. Nelson Mandela pues peleó por la libertad de su raza. Martín Lutero fue quien hizo la reforma protestante para que pudiéramos de alguna manera reconocer quién era el Cristo, ¿verdad? Martin Luther King luchó mucho por la igualdad. Albert Einstein pues aportó mucho a la ciencia. Adolfo Hitler, ¿qué aportó a la sociedad? Pudieras preguntarles. Osama Bin Laden se le conoce por el terrorismo que aplicó a nivel mundial. Caro Quintero, pues más de casa, tristemente, nada más de México, ¿verdad? El narcotráfico. Saddam Hussein, pues fue un líder terrorista de su nación. Y si hoy yo te dijera, ok, todo lo que tú hoy estás haciendo tiene algún impacto. Y como en todas las cosas, tiene un impacto positivo y tiene un impacto negativo. ¿Cuál es ese impacto que tú vas a dejar a tus generaciones? ¿Cuál es ese tesoro que tú vas a dejar a los que te siguen? A tus hijos, a tus hermanos, a tus primos, a tus padres incluso, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar acerca del personaje más influyente en el mundo, aquel que cambió por completo las cosas, y tanto fue su impacto al mundo que el tiempo se divide en un antes y un después de él. ¿A quién me refiero, hermanos? A Cristo. Podrás creer, y aquellos que nos ven en redes sociales, probablemente te encuentres este video por coincidencia o por diosidencia, algunos le llaman, pero podrás creer o no podrás creer. Pero el impacto de Jesús en la tierra fue a tal grado que el tiempo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Así es que vamos a la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo y vamos a leer el capítulo 1. El Evangelio según San Mateo, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 1 al 17. El Evangelio según San Mateo, capítulo 1, de los versículos 1 al 17. Y por reverencia a la palabra de nuestro Dios, les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a darle lectura a estos versículos. Dice la palabra de Dios: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Todos juntos, mis hermanos. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró al rey David. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim,
y a Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia a Cristo, 14. Amén, mis hermanos. Pueden tomar su lugar. Y bueno, estos versículos pueden ser útiles para aquellos Job, Rosita, que están esperando bebés. Tenemos una lista de innumerables nombres, ¿verdad? Y al leer esto pudiéramos decir, bueno, ¿y qué podemos sacar de la genealogía de Jesús? ¿Qué podemos ver de la genealogía de Jesús? Y al yo estar leyendo esto, hubo algunos nombres que llamaron mucho mi atención. Hubo algunos nombres que dije, ay, ¿cómo este estuvo ahí? ¿Por qué estuvo en la genealogía de aquel hombre que impactó tanto al mundo? Hace 8 días, hermanos, hablábamos acerca de esforzarnos y ser valientes. Diría el pastor, a ver, pregunta de examen. Él dio 3 puntos. ¿Alguien los recuerda? ¿No? ¿Nadie? Pues yo hice trampa y la verdad es que lo revisé. Y los 3 puntos que dio el pastor hace 8 días fue: Dios prepara, Dios anima y Dios habilita. ¿Y qué relación tiene con esto? Dios tiene un propósito. Inicié hablándoles acerca del impacto que tendríamos que tener nosotros en este mundo. Cómo tú estás impactando a tu familia, cómo tú estás impactando a tu sociedad, cómo tú estás impactando a tu círculo. 1, Dios te va a preparar para ello. 2, Dios te anima. Y 3, Dios te va a habilitar. Y habla también de esto acerca del propósito de Dios en nuestra vida. Y qué bonito es leer la genealogía de nuestro Señor Jesús, porque encontramos a personas de alguna manera comunes, a personas incluso con fallas, personas que no importara su pasado, sus raíces o su actuar, Dios lo utilizó para traer al mundo al Salvador. Dios tejió cada generación con un propósito para la llegada de Jesús. Y hermano, Dios ha tejido una cantidad de generaciones para que tú hoy estuvieras aquí. Y ahora veámoslo desde el otro lado. Dios está tejiendo generaciones que van a ir debajo de ti. ¿Y cómo la quieres impactar? Hace rato veíamos nombres que les dije que imaginaran si era positivo o negativo. Veíamos nombres de personas muy famosas en el mundo, algunas por cosas buenas, algunas por cosas malas. Y le inicié preguntándoles, ¿le temes a la muerte? Yo sí le temería a la muerte cuando no haya dejado un impacto en la tierra, y no por mí, sino por el propósito que Dios me ha mandado hacer en la tierra, sino por el propósito que Dios ha marcado para mi vida, por el cual tejió cada generación, tejió cada aspecto de mi vida para que yo estuviera en este preciso momento, en esta familia, en esta localidad, con estas habilidades y con estas aptitudes. Hermano, Dios tiene algo bien especial para ti, Dios tiene un tesoro para ti. Pero necesitamos tener ciertas cualidades y tener disposición para poder efectuar ese propósito en nuestras vidas. Porque como les decía, qué triste sería llegar al cielo y decirle, mira Señor, yo me compré un carro último modelo, el que tú quieras, un Mustang Dark Horse 2024, y mira, me costó 2,5 millones de pesos. Y como les decía, y Dios diría, ¿y eso ahorita, en la eternidad? ¿Qué efecto puede tener? Y ojo, yo no quiero que se me malinterprete, no quiero que a los jóvenes o algunos niños que van creciendo piensen que eso es malo y ser rico es malo. No, para nada. Siempre y cuando nuestra meta y nuestro objetivo en la vida en general sea seguir a Cristo. Así es que vamos a ver a través de la genealogía de Jesús, veremos 5 maneras de impactar al mundo. El primero quiero que veamos la historia de Tamar. Tamar es un personaje del Antiguo Testamento mencionado en Génesis 38. Fue la nuera de Judá, uno de los hijos de Jacob. Tamar se casó primero con el hijo mayor de Judá, pero murió sin dejar descendencia. Según la ley del levirato, Judá dio a Tamar a su segundo hijo, Onán, para que le diera descendencia a su hermano, pero Onán también murió. Judá, temiendo por la vida de su tercer hijo, se negó dárselo a Tamar.
Tamar se disfrazó de prostituta y se unió a Judá, quedando embarazada. Dio a luz gemelos Fares y Zara, asegurando lugar en la línea genealógica de Jesús. Y lo primero que tenemos que hacer para impactar el mundo es ser justos y ser resilientes. ¿Por qué, mis hermanos? Como ya te conté, esta historia, Tamar, pues Judá, en vez de reconocer que sus hijos estaban pereciendo por causa de su maldad y por causa de sus males haceres, ella dijo, no, ¿sabes qué? Tú, Tamar, eres la que traes la maldición. Así es que en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, cuando un hombre moría sin dejar descendencia, la ley del levirato era que el hijo próximo o el hermano próximo tenía que darle descendencia de la misma mujer al hermano mayor. Entonces, esto es lo que sucedió aquí. Tamar se casó primero con dice la palabra de Dios, que murió, pereció. Después se casó con Onán, pues también murió. Dirían por ahí la viuda negra, ¿no? Todas sus parejas se mueren. Entonces Judá, de alguna manera entendible, pues ya no te voy a dar a mi tercer hijo. Seguramente alguna tragedia le va a pasar. Entonces él le negó con engaños a darle a su hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Tamar? Ella sabía lo que ella estaba haciendo. Ella sabía que no era por culpa de ella. Entonces la resiliencia, ¿cuál fue? El decir, bueno, pues digo, es un plan algo extraño, algo loco. Pero ella dijo, ¿sabes qué, Dios? Voy a vestirme de prostituta para llegar a Judá y poder así permanecer en la descendencia. Bueno, en ese momento ya no lo sabía, pero para que pudiera tener descendencia. Pero ¿qué impacto tuvo esto? ¿Y por qué Jesús, por qué Dios a través del Espíritu Santo quiso que esta mujer estuviera en la descendencia de nuestro Señor Jesús? Para decirnos que en cualquier circunstancia que tú puedas vivir, sea cual sea lo que tú estés viviendo, justa o injustamente, Dios utilizará eso para bien. Y lo vemos repetidamente en la Biblia, ¿no? Incluso en la historia de Job, que es como que lo más que podemos tener acerca de la justicia divina y de lo que Dios tiene para nosotros. Podemos encontrar que aún Job en su dolor tuvo un propósito. Y así hoy tú y yo, hermano. Puede ser que estemos viviendo cosas injustas, tal vez desde tu perspectiva. Puede ser que tú estés padeciendo algunas cuestiones que dices, Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? Tal vez Tamar en su momento pudo decirlo. Dios, pero si no están muriendo por mí, o sea, ¿por qué me están negando la descendencia? Y una mujer viuda sin descendencia era muy mal vista en el pueblo judío en ese entonces. Entonces ella aseguró ese lugar de su descendencia, a tal grado que fue y que llevó aquella genealogía del árbol, fue parte del árbol genealógico de nuestro Señor Jesús. Hermanos, tenemos que aprender que en cualquier circunstancia tenemos que ser justos, tenemos que pedir dirección a Dios y tenemos que ser resilientes en su obra. Porque miren, les voy a poner un ejemplo así bien sencillo. Ustedes volteen a su alrededor y pues la verdad es que se ve muy bonito, se ve muy bonito caracterizado. Vieron ahorita que pasaron todos los chicos de staff, se vio muy bonito, todos uniformados, con su short, con su playera. Vieron el baile, se vio bonito, ¿no? Más por una pirruñita que ahí andaba bailando. Se ve bonito, mis hermanos. Pero vimos todo el proceso que hubo detrás. Hubo resiliencia, mis hermanos. Seguramente ayer, después de la campaña, algunos hermanos ya querían irse a descansar a sus casas. No, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Pero no. Estuvieron aquí adornando, estuvieron pegando esto, pegando aquello, aunque algunos por ahí peleando, no sé, por sus debates filosóficos que tenían, ¿no, mi hermano Andrés? Pero estaban aquí, trabajando en la obra de Dios, estaban esforzándose. Y eso es lo que a veces no vemos, mis hermanos. Queremos una recompensa inmediata. Ahora en la actualidad todo lo tenemos de manera inmediata y queremos que así sean todas las cosas. Ayer nuestro hermano el payasito que nos acompañó, dijo algo que me gustó de alguna manera y me puso a pensar. Hablaba de todos los que estuvieron en la campaña y dijo, Dios se los pagará al 100%. Y yo me quedé pensando en esto. Y pues yo creo que sí, Dios no lo pagará. Aunque no lo hacemos con esa intención, por una cosa, porque ya suficiente fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero Dios es tan bueno y tan excelso que aún a pesar de tan grande acto de amor que hizo, nos sigue dando bendiciones y nos sigue añadiendo a nuestra vida. El segundo personaje que quiero que veamos es Rahab. ¿Alguien conoce la historia de Rahab?
Rahab es una mujer mencionada en el libro de Josué, en los capítulos 2 y 6. Era una prostituta que vivía en la ciudad de Jericó. Cuando 2 espías israelitas llegaron a Jericó para explorar la ciudad antes de la conquista, Rahab los escondió y les ayudó a escapar, reconociendo al Dios de Israel como el verdadero Dios. Gracias a su fe y acción, ella y su familia fueron salvados cuando Jericó fue destruida. Más tarde, Rahab se casó con Salmón y fue madre de Boz. Mis amados hermanos, cuando yo les decía, leía la genealogía de Jesús, me dio cierto grado de esperanza. Cierto grado de esperanza, ¿por qué? Porque la Biblia no lo dice, pero a veces no lo tenemos tan en mente o a veces no lo creemos. De lo más vil y menospreciado, Dios hará grandes cosas, mis hermanos. Dios los levantará del polvo para sentarlo con los príncipes, dice su palabra. Y yo te pregunto, oye hermano, hermana, ¿quién de aquí tiene un pasado excelso? Un pasado que digas intachable, un pasado en el que tú digas, gracias a Dios, yo nunca he fallado, yo nunca he pecado. Ayer lo platicábamos, ¿no? Para canonizarlos y ponerlos como santos, dirían allá en algunos otros lugares, aquí no. Yo les pregunto, mis hermanos, y no sé si tú te ha pasado, pero innegablemente fallamos. Dice la palabra de Dios que quien diga que no ha fallado, hace mentiroso a Dios. Innegablemente, hermanos, fallamos. Y probablemente hoy tú traes un pecado dentro de ti. Un pecado que no te deja por ese redarguir del Espíritu Santo. Y por eso les decía, cuando yo leía la genealogía de Jesús, me dio esperanza. Me dio esperanza de saber que Dios puede utilizar a cualquier persona, aún con fallas. Probablemente hoy tú dices, Dios, me siento triste, ni siquiera quiero orar, porque me siento avergonzado de esto o de aquello que hice. Me siento indigno. Pero mis hermanos, eso es una artimaña del mal, que quiere alejarnos de Dios, porque en la Biblia vemos, y la Biblia no esconde las fallas de los grandes hombres, como Abraham, como David, como cualquiera que tú veas, tuvieron fallas, mis hermanos. Le fallaron a Dios, pero a pesar de ello, a pesar de las circunstancias, al menos de este caso de Rahab, que era prostituta, ¿y quién pudiera confiar en una mujer así? Probablemente dijéramos, pues su pasado, o por su forma de vivir, o por lo que quieras, y ponle el nombre que quieras, un ladrón, no sé, cualquiera, mis hermanos. ¿Quién pudiera confiar en ellos? Pues nadie, solamente Dios. Y yo no sé tú, pero si eso no te habla del amor y la misericordia de nuestro Señor Jesús, no sé qué más necesitaríamos. Y como Rahab soy yo, como Rahab eres tú, mis hermanos, no nos espantemos, porque tal vez ella fallaba de esta manera, pero tú hoy, como te decía, ¿de qué manera le estás fallando a Dios? Pero Dios le dio redención a Rahab y ella tuvo fe, mis hermanos. Y para que nosotros podamos impactar al mundo necesitamos tener fe. Fe. Tenemos que tener esa fe puesta en nuestro Señor Jesús, que Él hará un propósito en mi vida. Pero esa fe tiene que venir acompañado del actuar. No nada más decir, pues yo tengo fe que el Señor hoy me va a bendecir acostado en mi cama todos los días sin ir a buscar trabajo, ¿verdad? Yo tengo fe de que Dios me hará un gran profesionista. Oye, pero ya te inscribiste a la universidad. No, todavía no, pero tengo fe. Esa fe es una fe mal infundada, mis hermanos. Tenemos que tener fe que Él es el que lo hará a través de nosotros, que Él obrará y darnos a nosotros el querer como el hacer para que podamos llegar y cumplir ese propósito en nuestra vida y que de esa manera podamos impactar al mundo, que puedas impactar a tus hijos, que puedas impactar a cualquier persona que te rodee. Vamos a ver otro personaje, mis hermanos, que de igual manera, mis hermanos, me impactó el poder verlo en esta genealogía de Jesús. Y yo creo que de esta no necesito darte mucho contexto. Betsabé. Betsabé también es mencionada en la Biblia, y esto me lleva a pensar una cosa, porque si tú lo ves ahí en los versículos que acabamos de leer, ni siquiera se menciona el nombre de Betsabé. Se dice que fue la mujer de Urías. Y con esto quiero rescatar una cosa. Tú y yo, hermano, tenemos fallas. Fallaremos a Dios y Él nos perdonará si tú y yo nos arrepentimos de corazón. Y una vez platicando con un primo que es ateo de alguna manera, él me dijo, o sea que
en forma de burla, claro. O sea que si yo peco toda mi vida, yo hago lo que quiero, y el día de mañana, como aquel que estaba a la diestra de Dios, no recuerdo, derecha, izquierda, se arrepintió y Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿Dios me va a perdonar? Porque él dijo, pues entonces puedo hacer lo que yo quiera, y ya cuando vea que me voy a morir, pues me arrepiento y Dios me salvará. Yo le dije, pues sí, a mi parecer pudiera parecer injusto, pero para Jesús en la cruz nos demostró, si hay si hay un arrepentimiento genuino, Dios lo perdonará. Pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué comento esto, mis hermanos? Porque la vida de pecado trae consecuencias. Porque los actos que no agradan a Dios traen consecuencias. Sí, claro, Dios te va a perdonar y te va a redimir y utilizará lo que hayas vivido para un propósito. Pero ¿te imaginas, hermano, que tu genealogía te recuerde, como en este caso de Betsabé? La Biblia no menciona su nombre, al menos en este aspecto, en la genealogía de Jesús. Dice, la que fue mujer de Urías. En el versículo 6 dice Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, mostrando así su falta, no solamente de Betsabé, también de David. ¿Y por qué te digo esto, mis hermanos? ¿Y por qué saqué a colación aquello que platicaba con mi primo? Porque sí, efectivamente Dios nos perdona, pero que tengamos una cosa clara: el pecado tiene consecuencias, mis hermanos. Por eso la Biblia dice de los mandamientos que es para que nos vaya bien. A veces pensamos que los mandamientos son como una imposición de un Dios autoritario que dice no robarás, no matarás, no adorarás dioses ajenos, como una imposición. Pero lo que no sabemos es el tan grande amor que están detrás de todos esos mandamientos. No robarás, pues es con un fin. No matarás, pues es con un fin. No para que seas un soldado de Jesús y hagas un soldado de Dios y hagas lo que Él quiere. Él lo hace para que te vaya bien, mis hermanos. Pero a pesar de ello, Dios perdonó a David y a Betsabé y utilizó eso con un propósito. Y las consecuencias, mis hermanos, fueron catastróficas, al menos para ellos, en esto que estamos hablando. Su primer hijo se murió, después David tuvo que enfrentarse a su propio hijo que quería quitarle el reino, le quitó a sus mujeres, sus propios hijos, y vemos unas desgracias que vivió. Pero también lo interesante en esto es que la Biblia lo menciona como un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue por el perdón que él le fue otorgado por nuestro Señor Jesús, y que él lo utilizó y dijo, ya no voy a volver a pecar, ya no voy a volver a hacer esto, porque entendió. Entonces la manera en que tú tienes que impactar al mundo es perdonando y siendo perdonado, mis hermanos. Y en la Biblia nos dice, cuando leemos la oración modelo, que dice, perdónanos como nosotros perdonamos. La Biblia da por asentado que nosotros ya perdonamos, y a veces nos cuesta trabajo perdonar, mis hermanos. Y déjame te digo, hablábamos hace un rato de cuál es tu pasado, ¿no? ¿Cuál es de lo que tú vienes? Y yo te preguntaría, ¿Dios no te ha perdonado en eso? Acuérdate de tu peor pecado. Acuérdate de aquella cosa que realmente dices, no la quiero ni nombrar, no quiero ni imaginarme esto. Yo te pregunto, ¿Dios no te ha perdonado eso? Entonces, ¿con qué derecho tú y yo negamos el perdón a los demás? ¿Con qué derecho tú y yo decimos, no, esto sí no te lo puedo perdonar? Si nuestro Señor Jesús te ha perdonado lo peor, e incluso murió por aquello, cargó con ello para que tú y yo pudiéramos ser salvos. El otro personaje que quiero que veamos, mis hermanos, es Manasés. Manasés fue considerado uno de los peores reyes de Judá. Manasés es mencionado en Segunda de Crónicas. Reinó durante 55 años y es conocido por su maldad, idolatría y prácticas paganas. Sin embargo, después de ser capturado por los asirios y llevado a Babilonia, Manasés se arrepintió sinceramente y oró a Dios. Dios escuchó su oración y lo restauró a su reino. Manasés luego procuró reparar el daño causado, quitando ídolos y restaurando el culto a Jehová. Mis amados hermanos, probablemente tú puedes pensar, bueno, pero yo ya estoy formado, yo ya estoy grande, yo ya no puedo hacer mucho, mis hermanos. Pudo haber sido el caso de Manasés,
dice la palabra de Dios que reinó durante 55 años, y en esos 55 años abundó la idolatría y las prácticas paganas. Manasés llegó a un punto que pudo haber dicho, pues ya para qué. Pues ya para qué, ¿no? Si ya reiné 55 años y en esos 55 años pues no hice nada, pues ya de qué manera puedo impactar a mi generación. Pues déjame te digo, mi hermano, que realmente nunca es tarde. Nunca es tarde. Hoy tú puedes decir, bueno, pero yo ya mis hijos ya están grandes, ya tomaron su camino, o puedes decir, pues ya mi hijo se me adelantó, ya está en la universidad, en la prepa, o puede ser cual sea el motivo, pero nunca es tarde para tú retomar el camino, pedirle perdón a Dios si algo no has hecho conforme, si no estás impactando a tus hijos, a tu familia de manera positiva. Nunca, hermanos, nunca es tarde para retomar el camino con nuestro Señor Jesús. Y no nos acostumbremos o no nos justifiquemos detrás del pues ya es tarde. No, claro que no, mis hermanos. No nos justifiquemos. Dios, aquí en el ejemplo de Manasés podemos ver que Dios restauró a este rey, quitando así a todos los ídolos y restaurando el culto a Jehová. Yo te pregunto, oye hermano, ¿qué necesitarías tal vez hoy restaurar? ¿Con tu familia? Tal vez pues, con tus hijos, en tu trabajo, en tu relación con Dios. ¿Qué necesitarías restaurar, mis hermanos? Hermanos, el mundo realmente nos necesita. Necesita la luz, necesita la sal de la tierra. Y nosotros ya no podemos dormir en nuestros laureles pensando que pues el fin está lejos. Les voy a decir algo que platicamos con los jóvenes en la clase. No sé si algunos de ustedes vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y la verdad es que a mí no me gusta honestamente hablar de los temas apocalípticos porque ni siquiera soy experto. No, ya hasta el fin, ya digo, la Biblia lo menciona. Pero hermanos, ya no podemos negar que el fin está cerca. ¿Y por qué les pregunté si vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos? Porque hicieron alusión a la última cena de nuestro Señor Jesús. Y algunos pudieran pensar, pues qué bueno, ¿no? Reconocieron a nuestro Señor Jesús. Pues sí, mis hermanos, pero triste y desafortunadamente es que la representaron con lo que ellos le llaman personajes woke. ¿Qué son los personajes woke? Transvestis, lesbianas, gays. Y ojo, Dios nos ama a todos por igual, porque ahora te trae mucho esa tendencia, pero ¿por qué no respetan algo que para nosotros es un mandamiento que Dios nos dio a la Santa Cena? Y por eso les decía, mis hermanos, el fin es innegable. Esta práctica yo la vi tan aberrante, mis hermanos, que no lo creía, de verdad. ¿De qué manera tan deliberada están dejando de lado a nuestro Dios? ¿De qué manera tan deliberada se están burlando de nuestro Dios, hermanos? Y tú y yo, hoy, ¿qué estamos haciendo? Tú y yo, hoy, ¿de qué manera estamos impactando a aquellas personas? ¿De qué manera, mis hermanos? Y a mí la verdad, esto de los Juegos Olímpicos que yo les menciono, realmente me impactó y dije, innegablemente, el fin está cerca. Porque las personas están completamente desviadas de Dios. Pero como te decía, ¿nosotros qué, mis hermanos? ¿Seguimos viniendo cada 8 días al culto? ¿Quedarnos sentados ahí cada 8 días, mis hermanos? Decía hace un rato el hermano Jorge, ¿no? Y espero que después de esto me sigan amando, mis hermanos. Ya no estamos para quedarnos sentados. Necesitamos salir y compartir ese amor de Jesús en tu entorno, no precisamente en una campaña evangelística, no precisamente hacer un magno evento para que todos conozcan de Dios, no, probablemente amando, probablemente perdonando, probablemente teniendo compasión de aquel, probablemente dándole la mano a aquel que necesita. De lo que sea, porque yo ahorita hace rato dije, ¿no? Lo que ellos hicieron, la forma en que se quisieron burlar de este acto tan solemne para nosotros, mis hermanos. Y no es que tenga algo con algún tipo de personas, claro que no, mis hermanos, porque por eso, a eso vino Dios. Dios vino a los que estaban heridos, a aquellos que necesitaban ser sanados, porque en su momento estuvimos ahí y en su momento hemos estado ahí, pero Dios en su gracia nos perdona. Pero yo hablo de nosotros, hermanos. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos?
Tenemos una cantidad de contenido en internet que atrapa a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Estamos atesorando aquí en la tierra? ¿Estamos teniendo nuestra meta en tener dinero, en tener ciertas cosas que son meramente terrenales? ¿O estamos atesorando en el cielo, mis hermanos? Estamos atesorando para que lleguemos con Dios y digan: Dios, no es por vanagloria, pero le prediqué a muchos de ti. Muchos conocieron, y qué bonito sería, y insisto, no es por vanagloria, es porque para eso fuimos creados. Y cuando tú y yo cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida, vivimos lo que Jesús prometió en su palabra, una vida abundante. Hermanos, una vez más les pregunto, ¿de qué manera estás impactando a tu familia, a tu círculo? ¿De qué manera estás impactando al mundo, mis hermanos? Quiero invitarte, mis hermanos, que reflexionemos en ello, mis hermanos. El mundo nos necesita. El mundo necesita personas, porque hoy vemos en la Biblia, ¿no?, a estos grandes hombres, Elías, Eliseo, a todos esos profetas que predicaron el evangelio, y vemos las grandes cosas. Vemos a aquellos discípulos que sacrificaron incluso su vida para que pudiéramos hoy tú y yo estar aquí. Y a veces nosotros queremos eso, ¿no? Que Dios queremos compartir, queremos que personas sean salvas, queremos que tu reino se expanda, pero cuando nos hablan de sacrificar algo, híjoles Dios, ahí sí ya no. Cuando tratamos de hacer cosas para Jesús, anteponemos nuestras prioridades y nuestras necesidades, ¿no? No, Dios, el sábado sí no me lo toques, Dios, porque es cuando salgo temprano, y pues ahí sí no. Así es que, hermana Carmen, no me esperen la campaña evangelística justificando. No, mis hermanos. Y esa es una exhortación, con mucho amor. Así como tú y yo en algún momento necesitamos el alivio y la paz de nuestro Señor Jesús, hoy personas lo necesitan. Y no nos quedemos nosotros con esa bendición. Salgamos y compartamos, atesoremos en el cielo, atesoremos, hermanos, aquellas cosas que tendrán efectos eternos, aquellas cosas que tendrán efectos después de la muerte, y que cuando tú te mueras digan: bueno, de nuevo, ponle tu nombre ahí, Rafa, hermana Lilia, Carmen, hermano Jorge, el nombre que tú quieras. Bueno, el hermano tal tenía su carácter, pero la verdad predicó a la gente, pero la verdad siempre estaba dispuesto, pero la verdad perdonó, pero la verdad amó, pero la verdad indujo a su familia a los caminos del Señor Jesús. Que seamos esa persona, y no que nos digan, ya sé, qué bueno que ya se murió Sergio, era una persona pero peleonera ese cuate. Sus vecinos, me aventaba la basura cada que barría. Pero hombre, le hacías algo y te dejaba de hablar 5 años. Que no seamos esa persona, mis hermanos. Que cuando nosotros partamos de este mundo, ya tengamos un tesoro en el cielo. Que tengamos, diría la escuelita, tengamos un tesoro escondido allá en el cielo, y que lleguemos con la incertidumbre: Dios, trabajé mucho para ti y también tuve mucha comunión contigo. ¿Cuál es mi tesoro? Y no lo hacemos por eso, mis hermanos, porque insisto, y quiero que quede una cosa bien clara, porque no es por conveniencia, mis hermanos, porque suficiente fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús hace más de 2000 años. Suficiente fue que Él muriera en la cruz por cada uno de nosotros. Así es que te invito a que cierres tus ojos y meditemos en esto, y que oremos a nuestro Dios y le pidamos que nos ayude a hacer los cambios necesarios para que podamos impactar a nuestro mundo. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Padre, amantísimo Dios, cuántas gracias te damos, Señor Jesús. Cuántas gracias te damos porque tú eres muy bueno, Padre bendito, y nos permites aprender de tu palabra, Señor Jesús. Y a través de estos versículos vemos tu genealogía, Señor Jesús, a aquellas personas que estuvieron antes de ti, Dios. Y gracias, Padre bendito. Muchas gracias, porque a través de esto podemos ver que tú rescatas, Señor Dios. Podemos ver que tú perdonas, Señor Dios. Podemos ver que tú tienes compasión de nosotros, Señor Jesús. Y qué bonito es pensar, Dios, que cuando nosotros te obedecemos, cuando nosotros seguimos al pie de la letra tu palabra,
nuestras generaciones serán impactadas. Nuestras generaciones serán bendecidas, Señor Dios. Nuestras generaciones tendrán un futuro de bien, porque tú así lo prometes, Señor Jesús. Pongo delante de ti a cada uno de los hermanos que hoy está aquí, Señor Jesús. También primeramente a mí, Señor Jesús. Que me ayudes a hacer aquellos cambios que necesito hacer para impactar al mundo, a mi mundo. Sea grande, sea pequeño, hablando de mi familia, hablando de mis vecinos, hablando de mi trabajo, hablando de cualquier ámbito, Señor Jesús. Que puedan conocerte a ti a través de mí. Que todos los reflectores sean dirigidos a ti y que sepan que porque si algo bueno hay en nosotros, es porque te tenemos a ti. Es porque tú estás con nosotros, Señor Dios. Gracias porque nos has dado la libertad de decidir. Y hoy decidimos seguirte a ti. Y hoy decidimos, Padre bendito, que queremos hacer el cambio. Hoy decidimos que queremos salir y compartir como aquellos discípulos que eran perseguidos, que eran burlados, que la gente, Padre bendito, los hacía menos. Nosotros queremos ser esos discípulos que sufran por ti, que nos des el valor y la fuerza de predicar, de hacer algo por aquellos que nos rodean, aquellos que alguien que necesite de ti, que estemos ahí dispuestos, Señor Jesús, para hablarles de tu amor y de tu perdón, no solamente con palabras. El mundo ya no necesita palabras, necesita hechos. Necesita decisiones, necesita personas comprometidas. No necesita, Señor Jesús, cristianos de domingos. Necesitas cristianos de cada día, de cada minuto, para que la gente pueda ver en nosotros reflejada tu luz y tu salvación, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, por todo lo que nos permites hacer. Gracias por todo lo que nos permites entender. Yo oro creyendo que hoy saldremos con una mentalidad diferente, Dios, de impactar a nuestras generaciones, de impactar a nuestros mundos, Señor Dios. Y te pido una cosa, como dice tu palabra, que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén y amén.